Millonario visita tumba de su hijo fallecido y encuentra a un niño de ropa rota hablando con la lápida. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México, golpeando los cristales del coche como si el cielo mismo estuviera llorando. Ernesto Salgado observaba el paisaje sombrío a través del vidrio empañado, sin poder evitar que los recuerdos lo invadieran. Habían pasado más de 5 años desde la trágica muerte de su hijo Santiago, pero el dolor seguía tan vivo como el primer día. La pena lo había consumido por completo, aislándolo del mundo y sumiéndolo en una soledad que parecía interminable. El ruido de las gotas golpeando el parabrisas era lo único que lo acompañaba en ese viaje, como un lamento constante que le recordaba la culpa que sentía por no haber estado allí cuando más lo necesitaba. Santiago había sido su único hijo, su único legado. Pero, atrapado en las interminables demandas de su imperio hotelero, Ernesto no había podido ver las señales. No había visto cómo su hijo, con apenas 10 años, se alejaba poco a poco, necesitando más la compañía de su madre y menos la suya. Había dejado que su ambición lo cegara, que el dinero y el éxito lo apartaran de lo más importante, su familia. Ahora, la ausencia de Santiago lo torturaba a cada instante. Con la vista nublada por el dolor, Ernesto llegó al cementerio donde su hijo descansaba. Era un lugar aislado, en las afueras de la ciudad, rodeado de montañas y árboles que parecían proteger el descanso eterno de los muertos. No era el tipo de lugar en el que alguien como él hubiera estado antes, pero, desde la muerte de Santiago, se había convertido en su refugio, su única forma de conectarse con el hijo que ya no podía ver. Estacionó el coche cerca de la entrada, se puso el sombrero y, con paso firme pero lento, comenzó a caminar hacia la tumba de su hijo. La lluvia no dejaba de caer, empapando su abrigo y sus zapatos. Ernesto caminaba como un hombre en trance, como si cada paso lo acercara más al dolor, como si cada gota de agua le limpiara el alma, aunque la tristeza nunca se iría. Cuando llegó frente a la tumba, lo primero que vio fue una figura pequeña, frágil, encorvada sobre la lápida de su hijo. Era un niño, probablemente no más grande que 10 años, vestido con ropa vieja y rota. Su cabello desordenado y su rostro cubierto por la lluvia no le impedían ver la extraña paz con la que hablaba al aire, como si estuviera conversando con alguien invisible. Al principio, Ernesto pensó que era solo un niño que se había perdido en la lluvia, buscando refugio. Pero algo en la manera en que hablaba, en su tono suave y casi reverente, lo desconcertó. El niño, con voz temblorosa pero firme, susurraba palabras que Ernesto no alcanzaba a entender. Se acercó lentamente, y cuando estuvo a pocos metros, pudo escuchar claramente lo que decía: «Te prometí que vendría, Santiago. No me olvides, prometí ser tu amigo para siempre». Ernesto sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Nadie sabía eso. Nadie sabía las promesas que él y su hijo se habían hecho cuando Santiago estaba vivo. Eran recuerdos íntimos, secretos compartidos entre padre e hijo, cosas que solo ellos sabían. Pero ese niño, ¿cómo sabía eso? Intrigado y con el corazón acelerado, Ernesto se acercó aún más, hasta quedar a pocos centímetros de la figura pequeña. El niño levantó la cabeza, y sus ojos, grandes y serios, lo miraron con una mezcla de sabiduría y tristeza. No era un niño común. Había algo en su mirada que transmitía una profundidad más allá de sus años. «¿Tú, quién eres?», preguntó Ernesto, su voz temblando. El niño, sin apartar la mirada, respondió con calma: «Soy Mateo. Vengo aquí todos los días a hablar con Santiago. Él me cuenta historias de su vida, de cómo era un buen niño y cómo te amaba mucho, señor Salgado». Ernesto sintió un nudo en el estómago. Las palabras del niño lo golpearon como un mazazo. Santiago nunca había hablado de sus sentimientos hacia él, nunca había abierto su corazón de esa manera. Pero este niño parecía conocer la verdad más profunda de su hijo, como si estuviera en contacto con su alma. «¿Por qué vienes aquí, Mateo?», preguntó Ernesto, con voz quebrada. «¿Qué sabes de mi hijo?». Mateo, sin vacilar, comenzó a relatar historias sobre Santiago que solo un ser cercano a él podría saber. Había hablado de las tardes en que jugaban juntos, de las promesas de siempre cuidarse mutuamente, incluso de los momentos de miedo y tristeza que compartían. No parecía posible que un niño como él supiera tanto.
Él me contó todo, dijo Mateo, y siempre me prometió que algún día volveríamos a vernos. Que, aunque ya no estuviera aquí, siempre sería su amigo. Las palabras del niño calaron hondo en Ernesto. No sabía qué pensar. ¿Cómo podía este niño saber tanto de su hijo? ¿Qué conexión había entre ellos? Y lo más importante, ¿qué significaba todo eso? Ernesto se quedó en silencio, mirando la lápida de su hijo, buscando respuestas en el frío mármol. La lluvia seguía cayendo, pero algo había cambiado en su corazón. Algo en la presencia de Mateo lo había tocado de una manera que no podía explicar. Tal vez, solo tal vez, la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Ernesto no podía dejar de mirar al pequeño Mateo, que seguía parado junto a la lápida de su hijo, como si fuera el lugar más familiar del mundo para él. El aire fresco de la mañana y la lluvia suave que caía sobre el cementerio parecían no afectar al niño, que hablaba con una calma desconcertante, como si estuviera conversando con un viejo amigo. Ernesto había estado por mucho tiempo sumido en la tristeza, su vida vacía desde la muerte de Santiago. Había intentado llenar ese vacío con dinero, con viajes, con todo lo que el dinero podía comprar, pero nada había logrado quitar el dolor que sentía. Ahora, al ver a Mateo en el cementerio, algo dentro de él despertaba una mezcla de curiosidad y desconcierto. Con pasos lentos, Ernesto se acercó al niño, sin saber muy bien qué esperar. ¿Qué haces aquí, niño?, preguntó con voz temblorosa, casi sin saber si quería saber la respuesta. Mateo no pareció sorprenderse por la presencia de Ernesto. Levantó la cabeza y lo miró con unos ojos profundamente serenos, como si ya supiera quién era. Estoy hablando con él, dijo simplemente, señalando la lápida de Santiago. ¿Con quién?, preguntó Ernesto, ahora con una mezcla de incredulidad y ansiedad. Con tu hijo, respondió Mateo, con una naturalidad que hizo que Ernesto se sintiera aún más desconcertado. Él me cuenta historias. Dice que yo también soy importante, aunque yo no lo sé. Ernesto sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía este niño saber algo tan íntimo de su hijo? Nadie en este mundo podía conocer esos detalles, salvo él y Santiago. Pero el niño parecía tan sincero, tan genuino. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó finalmente Ernesto, su voz quebrada por la emoción. Nadie más lo sabe. Nadie más podría saberlo. Mateo dio un paso hacia él, como si estuviera dispuesto a revelar algo importante. Él me lo cuenta cuando estoy aquí. Siempre me habla, me dice cosas que me ayudan. Me cuenta como tú lo querías mucho, como no pudiste estar con él, pero como siempre lo amaste. Ernesto tragó saliva, sintiendo que su corazón se detenía por un momento. ¿Era posible que el niño tuviera una conexión espiritual con su hijo fallecido? Los recuerdos de Santiago, esos momentos que nunca podría recuperar, inundaron su mente. ¿Qué más te dijo?, preguntó Ernesto, ahora con un tono urgente, casi desesperado por escuchar más. Mateo lo miró fijamente y, por un momento, pareció sumido en un pensamiento profundo. Él me habló de una promesa que hiciste, una promesa que nunca cumpliste, dijo finalmente, con una voz grave para su corta edad. Te dijo que siempre estarías allí para él, pero nunca lo estuviste cuando más te necesitaba. Ernesto dio un paso atrás. El golpe de esas palabras fue como una puñalada en su pecho. ¿Cómo podía este niño saber todo esto? Cada palabra que Mateo decía parecía abrir una herida más profunda en su alma. El dolor de la culpa lo estaba consumiendo una vez más. ¿Cómo sabes todo esto?, insistió, ya no pudiendo contener las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Mateo lo miró con una dulzura desconcertante y respondió, yo nací el mismo día en que tu hijo murió. Es como si el destino nos hubiera unido, como si yo fuera la respuesta a lo que perdiste. Esas palabras resonaron en la mente de Ernesto con una fuerza que lo hizo temblar. Nació el mismo día. El mismo día. La idea de que Mateo podría tener alguna conexión con Santiago, aunque fuera espiritual, le resultaba tan extraña como profunda. Pero no podía negar lo que sentía. Algo en su interior le decía que había algo más, algo inexplicable entre ellos. ¿Y tú, Mateo? ¿Por qué vienes aquí todos los días?, preguntó Ernesto, tratando de centrar su mente en algo más concreto. Mateo se encogió de hombros,
pero su mirada se suavizó. Porque aquí, con él, no me siento solo. En mi vida nunca tuve familia, pero cuando hablo con tu hijo, siento que tengo un hogar. Él me escucha. Ernesto miró al niño, dándose cuenta de algo que no había entendido hasta ese momento. Mateo no solo estaba buscando consuelo en la lápida de su hijo, de alguna manera, su hijo también le ofrecía consuelo a él. Y tal vez, solo tal vez, este niño estaba destinado a ser parte de su vida, para sanar las heridas que no podía curar por sí mismo. Pero, ¿cómo podría confiar en todo esto? ¿Cómo podría aceptar que este niño, que parecía tan lejano, tan diferente a su propio hijo, podría ser la respuesta a su sufrimiento? Mientras la lluvia seguía cayendo y el viento comenzaba a soplar con fuerza, Ernesto decidió que tenía que saber más. Debía entender a este niño, a Mateo, y lo que realmente lo conectaba con su hijo fallecido. Vamos a hablar más tarde, dijo Ernesto, dándole una suave palmada en el hombro a Mateo. Te debo muchas respuestas, y creo que tú me las vas a dar. Mateo asintió, sin decir una palabra más. Sabía que Ernesto comenzaba a comprender, aunque solo fuera una pequeña parte de lo que realmente ocurría entre ellos. El día siguiente llegó con el mismo cielo gris y lluvias suaves que cubrían la Ciudad de México. Ernesto no podía dejar de pensar en el niño Mateo y en las palabras que había dicho en el cementerio. Algo dentro de él había cambiado. Durante años, había estado sumido en su dolor, en la culpa por no haber sido el padre que su hijo Santiago necesitaba, por no haber pasado más tiempo con él, por haber elegido el trabajo y el dinero antes que su familia. Pero ahora, con la presencia de Mateo en su vida, algo comenzaba a sanar. Algo que no entendía por completo, pero que sentía como una verdad profunda. A pesar de sus dudas y confusión, Ernesto decidió hacer algo que nunca antes habría imaginado. Llamó a Lucía Ramírez, la administradora del cementerio, la mujer que había observado a Mateo durante sus visitas diarias a la tumba de Santiago. Lucía era una mujer amable, con un corazón generoso, que siempre había mostrado un profundo respeto por las personas que sufrían en el cementerio, y sabía que Mateo no era un niño común. Lucía, dijo Ernesto, con voz algo vacilante, quiero saber más sobre ese niño, Mateo. ¿Tienes alguna idea de quién es, de dónde viene? Lucía, al otro lado de la línea, tardó un momento en responder. Sabía que no era fácil hablar sobre Mateo, ya que él tenía una historia dolorosa que pocos conocían, pero sabía que Ernesto necesitaba saber. Mateo es un niño huérfano, dijo Lucía, con tono suave. Viene de un barrio muy pobre de la ciudad. Su madre murió cuando él era apenas un bebé, y su padre nunca estuvo presente. Él vivió en varios orfanatos, pero ninguno parecía ser el hogar adecuado para él. Hace poco, comenzó a venir al cementerio, buscando consuelo. Es un niño especial. Ernesto se quedó en silencio por un momento. La vida de Mateo parecía más dura de lo que había imaginado. Un niño que había perdido a ambos padres, un niño que parecía encontrar más consuelo en la tumba de su hijo que en cualquier otro lugar del mundo. La idea de que Mateo pudiera tener una conexión espiritual con Santiago se volvía cada vez más plausible para Ernesto. ¿Por qué siempre habla con la lápida de mi hijo?, preguntó Ernesto, sus palabras cargadas de incertidumbre. Lucía suspiró, como si ya estuviera acostumbrada a la extraña relación que había crecido entre Mateo y la tumba de Santiago. No estoy segura, Ernesto. Pero he visto a Mateo muchas veces, hablándole como si tu hijo estuviera vivo, como si le respondiera. Siempre tiene una expresión de paz en su rostro, como si el niño lo estuviera guiando. Esa respuesta dejó a Ernesto perplejo. ¿Cómo podía un niño, tan joven y con una vida tan llena de dolor, tener esa conexión con su hijo muerto? ¿Era posible que la muerte de Santiago hubiera dejado una huella espiritual tan profunda que Mateo, sin saberlo, hubiera sido tocado por ella? Creo que debo conocer a Mateo mejor, dijo Ernesto finalmente, decidido. Voy a ir a verlo mañana. Esa noche, Ernesto no pudo dormir. Pensó en lo que Lucía le había contado sobre Mateo. Pensó en las palabras del niño, que hablaba de una promesa incumplida, de una conexión con su hijo que no podía comprender completamente. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué Mateo, de todos los niños, había encontrado consuelo en la tumba de Santiago? La mañana siguiente,
Después de un desayuno rápido, Ernesto se dirigió al cementerio. La lluvia, aunque más ligera, seguía cayendo, creando una atmósfera melancólica en el lugar. A medida que caminaba entre las tumbas, sintió una extraña sensación de paz. Quizás era porque sentía que estaba haciendo lo correcto, o tal vez porque, de alguna manera, sentía que se acercaba a algo mucho más grande que él. Al llegar a la tumba de su hijo, vio a Mateo de nuevo, de pie frente a la lápida. El niño no parecía haberlo notado aún. Estaba hablando en voz baja, como siempre, como si estuviera compartiendo algo profundo y personal con el aire frío y la lluvia. Ernesto se acercó lentamente, sin hacer ruido, y se detuvo a unos pasos de distancia. «Hola, Mateo», dijo Ernesto con una voz baja y tranquila. El niño se giró lentamente, y cuando vio a Ernesto, su rostro se iluminó con una sonrisa tranquila. «Hola, señor Salgado. ¿Viene a hablar con él también?». Ernesto no sabía qué responder. El niño tenía una calma que era casi desconcertante. «He venido a hablar contigo, Mateo», dijo finalmente. «Quiero saber más sobre lo que le cuentas a mi hijo». Mateo lo miró fijamente, como si estuviera evaluando qué tan dispuesto estaba Ernesto a escuchar. Después de un breve silencio, el niño dijo: «Él me dice cosas, señor Salgado. Me habla de ti, de lo mucho que lo amabas. Me dice que no debías sentirte tan solo, que yo estoy aquí para ayudarte». Las palabras de Mateo golpearon el corazón de Ernesto como un torrente. La idea de que su hijo, que ya no estaba físicamente en este mundo, aún pudiera ofrecerle consuelo era algo que no entendía por completo, pero que de alguna manera sentía profundamente. «¿Qué más te dijo?», preguntó Ernesto, su voz temblorosa. Mateo lo miró nuevamente y, con una serenidad que parecía provenir de otro mundo, respondió: «Me dijo que algún día tú me verías como un hijo, que encontrarías paz en mi compañía». Ernesto se quedó en silencio, mirando al niño. Un sentimiento de esperanza comenzó a nacer en su pecho, uno que no sentía desde la muerte de Santiago. Tal vez, solo tal vez, había encontrado la respuesta que había estado buscando durante años. Después de la conversación con Mateo, Ernesto no pudo dejar de pensar en las palabras del niño. Esa tarde, mientras regresaba a su casa en la zona más exclusiva de la Ciudad de México, su mente no dejaba de rondar por las profundas revelaciones de Mateo. ¿Podía ser realmente posible que Santiago, su hijo fallecido, estuviera guiando a Mateo? ¿Qué significado tenía todo esto? ¿Cómo podría un niño huérfano tener ese tipo de conexión espiritual con su hijo, al punto de hablarle como si estuviera vivo? En su lujosa mansión, Ernesto no podía concentrarse en nada más. Se sentó frente a su escritorio, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada por las luces de la noche. Pensaba en todo lo que había hecho mal, en las decisiones que había tomado durante tantos años de vida empresarial y personal. La culpa lo consumía, pero algo más en su interior le decía que algo grande estaba por suceder. Algo que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, decidió regresar al cementerio, sin una razón clara, pero con la certeza de que algo más debía descubrir. Ya no le importaba lo que los demás pudieran pensar. Sabía que si continuaba ignorando lo que estaba ocurriendo con Mateo, jamás podría hallar la paz que tanto anhelaba. A su llegada al cementerio, la misma atmósfera pesada y sombría lo envolvía. La lluvia ya había cesado, pero las nubes seguían cubriendo el cielo, como si el lugar mismo estuviera esperando algo importante que sucediera. Caminó hacia la tumba de su hijo y, como esperaba, allí estaba Mateo, de pie frente a la lápida, una vez más conversando como si su hijo estuviera allí. «¿Qué haces aquí, Mateo?», preguntó Ernesto, intentando sonar tranquilo, pero con un nudo en la garganta. El niño se giró lentamente, como si no se hubiera percatado de la presencia de Ernesto. Su rostro mostraba una expresión de calma que parecía irreal para un niño tan pequeño. «Vengo a hablar con él», respondió con una sonrisa triste. «Él me pidió que lo hiciera. Me dijo que tú me verías de nuevo». Ernesto, ya sin poder evitarlo, sintió una oleada de emociones encontradas. Pensó en lo que había dicho el niño, en lo que había escuchado de él en sus visitas pasadas. Algo sobre todo eso no encajaba, pero al mismo tiempo, había algo profundo que lo impulsaba a seguir adelante. «¿Cómo sabes que mi hijo te habló?», preguntó Ernesto, su voz vacilante. «¿Qué te dijo?».
Mateo se acercó lentamente a la tumba, tocando la fría piedra con su mano. Él me dijo que tú no tienes la culpa. Que no debías sentirte tan solo. Y que alguna vez encontrarás la paz. Luego se giró hacia Ernesto, y con una seriedad inusual en un niño tan pequeño, agregó, me dijo también que todo lo que has hecho no ha sido en vano. Que hay algo que no sabes, algo que te ayudará. Ernesto tragó saliva. Aquellas palabras de Mateo lo desconcertaron, pero al mismo tiempo lo conmovieron profundamente. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué sabía su hijo, incluso después de muerto, que él no comprendía? ¿Qué es lo que me ayudará?, preguntó Ernesto, sintiendo una creciente necesidad de entender. Mateo lo miró fijamente, sus ojos llenos de una sabiduría que parecía estar más allá de su edad. No soy yo quien debe decirte eso, respondió con calma. Es algo que solo tú puedes descubrir. Pero no te preocupes, todo se revelará cuando menos lo esperes. Las palabras de Mateo resonaron en el aire, y por un momento, todo pareció quedarse en silencio. Era como si la tumba de Santiago hubiera cobrado vida, como si su espíritu realmente estuviera guiando a Ernesto hacia algo que él ni siquiera podía imaginar. El niño se alejó de la lápida y comenzó a caminar hacia la salida del cementerio. Antes de irse, se detuvo y miró a Ernesto una vez más. Yo solo soy el mensajero, dijo. Lo que tienes que descubrir está más cerca de lo que piensas. Ernesto observó cómo Mateo se alejaba, pero antes de que pudiera reaccionar, el niño desapareció entre las sombras de los árboles que bordeaban el cementerio. No entendía nada de lo que había sucedido, pero una sensación extraña, como un presagio, lo invadió. Algo le decía que este niño, este huérfano que parecía estar conectado con su hijo fallecido, tenía la clave para sanar sus heridas y encontrar la paz que tanto necesitaba. Decidió que no podría dejarlo ir tan fácilmente. No podía permitir que esta oportunidad se desvaneciera sin antes entender completamente lo que Mateo había intentado decirle. Tal vez, solo tal vez, este niño poseía una sabiduría que podría sanar las heridas de su alma, que podría guiarlo hacia la redención que tanto anhelaba. Al regresar a su casa esa noche, Ernesto no pudo dejar de pensar en las palabras de Mateo. Sabía que algo estaba por suceder, algo que cambiaría su vida por completo. La respuesta estaba en algún lugar, y él estaba decidido a encontrarla. La vida le había dado una oportunidad de redención, y no pensaba dejarla escapar. El sol de la mañana se filtraba débilmente entre las nubes, cubriendo el cementerio con una luz tenue y triste. Ernesto se despertó temprano, su mente aún ocupada por la extraña conversación con Mateo el día anterior. No podía quitarse la sensación de que algo importante estaba sucediendo, pero las piezas del rompecabezas no encajaban. Decidió que tenía que actuar, que tenía que hacer algo para descubrir la verdad detrás de las palabras del niño. Esa mañana, decidió ir al orfanato donde Mateo vivía, un lugar modesto en las afueras de la Ciudad de México. Durante años, Ernesto había cerrado su corazón a la idea de ayudar a los demás, pero ahora, algo en su interior lo impulsaba a hacer lo que nunca antes había hecho: ayudar a un niño que, de alguna manera, parecía tener la clave para sanar sus heridas más profundas. Cuando llegó al orfanato, fue recibido por Rebeca, la asistente social que había ayudado a Mateo desde que llegó allí. Era una mujer amable, con una sonrisa cálida, pero también con una mirada triste que reflejaba las dificultades que enfrentaba al tratar con niños huérfanos. Rebeca sabía que Mateo no era un niño común. Había algo especial en él, algo que la hacía sentir que, si bien era un niño solitario, también poseía una sabiduría que lo conectaba con algo más grande. «Hola, Ernesto. Qué bueno verte por aquí», dijo Rebeca mientras le ofrecía una silla. «¿En qué puedo ayudarte?» Ernesto, un tanto incómodo, se sentó. «He estado pensando mucho en Mateo», comenzó, su voz cargada de emoción. «Ayer, él me dijo cosas que no puedo entender. Me habló de mi hijo, de Santiago, como si lo conociera, como si estuviera hablando con él de verdad. Y no solo eso, me dijo que hay algo que tengo que descubrir. Algo que tiene que ver con él, con mi hijo». Rebeca lo miró con cautela. Sabía que Mateo había mencionado cosas extrañas antes, pero nunca había sido tan directo. Mateo tiene una forma muy particular de ver el mundo. Siempre habla de cosas que, a veces,
parecen más allá de lo que su corta edad debería permitir. Pero también te puedo decir que ha mostrado una conexión especial con tu hijo. Algo que nunca he visto antes. Ernesto la miró fijamente, sin entender completamente. ¿Qué tipo de conexión?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y desesperación. Lo que quiero decir es que Mateo no es un niño cualquiera. Algo en su interior lo hace diferente. Él tiene recuerdos, si es que se pueden llamar así, de cosas que no deberían estar en su mente, dijo Rebeca, con voz temblorosa. Cuando llegó al orfanato, mencionó a tu hijo por primera vez. Dijo que él lo visitaba, que le hablaba a través de los sueños, y que en esos sueños le mostraba cosas. Cosas que ni siquiera tú sabías. Eran detalles sobre tu hijo que nadie más podría saber, como si estuviera conectado con él de alguna manera. Ernesto sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era posible que todo lo que había pasado, toda esa tristeza y dolor que había estado cargando durante años, tuviera alguna explicación más allá de lo que conocía. El hecho de que Mateo hablara de su hijo fallecido con tal familiaridad lo desconcertaba, pero también lo llenaba de una extraña esperanza. ¿Tú crees que Mateo está relacionado con mi hijo de alguna manera?, preguntó Ernesto, sintiendo que su voz se quebraba. Rebeca lo miró con tristeza. No puedo decirlo con certeza, Ernesto. Pero lo que sí sé es que Mateo tiene algo especial. Algo que no he visto en muchos niños. Él tiene una conexión con algo más grande, algo que lo ha guiado a tu vida. Ernesto se quedó en silencio, pensando en todo lo que había escuchado. No podía negar que había algo profundo en las palabras de Rebeca. Y aunque el miedo y la confusión seguían atormentándolo, también sentía que había una posibilidad de que, finalmente, pudiera encontrar la paz. Decidió que tenía que hablar con Mateo una vez más. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué era lo que realmente estaba pasando, y por qué este niño huérfano parecía tener la clave para sanar su alma. Cuando Ernesto llegó al orfanato más tarde ese día, encontró a Mateo en el jardín, sentado bajo un árbol. El niño lo miró con una serenidad que parecía irreal para su corta edad. No había miedo en su mirada, solo una calma profunda, como si supiera algo que Ernesto aún no comprendía. «Hola, Mateo», dijo Ernesto con suavidad, acercándose al niño. «Necesito hablar contigo». Mateo levantó la cabeza y sonrió. «Sé por qué estás aquí», dijo con voz suave, como si hubiera estado esperando ese momento. «Vas a descubrir la verdad, Ernesto. Vas a entender que todo lo que ha pasado no fue un accidente». Ernesto se sentó junto al niño, sintiendo que algo profundo estaba a punto de suceder. «¿Qué verdad? ¿Qué tengo que descubrir?». Mateo lo miró con seriedad. «La verdad es que tú y yo estamos conectados, Ernesto. No es casualidad que te haya encontrado. Yo vengo de un lugar donde las almas no se olvidan. Y tu hijo me envió para que te ayudara. Todo esto, todo lo que has vivido, tiene un propósito. Solo tienes que estar dispuesto a verlo». Ernesto no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Qué quieres decir con eso, Mateo? ¿Qué propósito?». «El propósito de sanar», respondió Mateo, sus ojos llenos de una sabiduría inexplicable. «Sanar de las heridas que has guardado durante tanto tiempo. Solo así podrás entender lo que realmente importa». Con esas palabras, Mateo se levantó y caminó hacia la puerta del orfanato. «Todo está por venir, Ernesto. Todo se revelará. Solo tienes que confiar». Ernesto se quedó mirando al niño mientras se alejaba, sintiendo que las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. Pero aún quedaba mucho por descubrir. Y él estaba decidido a encontrar las respuestas, sin importar lo que le costara. El viento frío de la tarde acariciaba las hojas caídas en el orfanato, creando una atmósfera silenciosa pero inquietante. Ernesto estaba de pie, mirando el horizonte, mientras los pensamientos lo consumían. Las palabras de Mateo resonaban en su mente, una y otra vez. «Todo se revelará. Solo tienes que confiar». ¿Confiar en qué? ¿En el niño? ¿En un destino que parecía mucho más grande que él? El orfanato, que antes parecía ser solo un refugio para los niños necesitados, ahora se había convertido en el lugar donde sus propios recuerdos comenzaban a tomar forma. Todo lo que había perdido,
Todo lo que había dejado atrás estaba en este niño. No podía entenderlo todo, pero sentía que, de alguna manera, había sido elegido para descubrir algo más grande. Esa noche, mientras Ernesto se preparaba para dormir, algo extraño ocurrió. Se acostó, cerró los ojos, y de repente, un sueño lo envolvió. Era el mismo sueño que había tenido semanas antes, un sueño que había dejado de recordar por completo hasta ese momento. En el sueño, se encontraba en una habitación blanca, sin puertas ni ventanas. El aire estaba cargado de una calma profunda, una paz inexplicable. En el centro de la sala, una figura estaba sentada en una silla. Aunque no podía ver su rostro claramente, la figura irradiaba una luz cálida, casi divina. Entonces, la figura levantó la cabeza, y Ernesto pudo ver sus ojos, profundos como un océano, llenos de sabiduría. «Eres tú», dijo la figura con voz suave, pero firme. «Sé que has estado buscando respuestas. No estás solo». Ernesto intentó acercarse, pero algo lo mantenía alejado. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando de incertidumbre. «¿De dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber». No olvides darle like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. «Soy el vínculo», respondió la figura, «el vínculo entre lo que fuiste, lo que eres y lo que serás. Tu hijo, Santiago, no te ha dejado. Él está aquí, con nosotros». Ernesto se quedó inmóvil, el corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Mi hijo? Está aquí». La figura asintió lentamente. «Tu hijo nunca te abandonó, Ernesto. Él te ha guiado, a través de los sueños, a través de Mateo, a través de los recuerdos. Y ahora, es el momento de que comprendas la verdad». Con esas palabras, la figura levantó la mano y señaló hacia el suelo. Ernesto miró hacia abajo, y vio que, a través de la rendija del suelo, algo comenzaba a brillar. La luz era intensa, cegadora. Cuando la luz desapareció, una imagen apareció frente a él, una foto de Santiago, su hijo, cuando era solo un niño pequeño. La imagen era tan clara y vívida que parecía que lo veía en persona. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó Ernesto, sintiendo que las lágrimas comenzaban a recorrer su rostro. «Porque tu hijo ha sido el que ha dirigido todo esto. No fue un accidente que lo perdieras. Él ha sido el catalizador, el faro que te ha guiado hacia lo que debes entender. Pero para encontrar la paz, primero debes reconciliarte con tu dolor». En ese momento, Ernesto sintió una profunda comprensión. Todo lo que había vivido, todo el sufrimiento que había sentido al perder a su hijo, estaba relacionado con algo mucho más grande. La vida de su hijo no había sido en vano. Santiago había sido elegido para enseñarle algo a él, algo que cambiaría su vida por completo. El sueño comenzó a desvanecerse, y la figura volvió a hablar. «Recuerda, Ernesto, todo esto está conectado. Mateo es la llave. Él te ayudará a encontrar el camino». De repente, Ernesto se despertó, empapado en sudor, con el corazón acelerado. El sueño había sido tan vívido, tan real, que todavía sentía la presencia de la figura ante él. Sabía que algo profundo estaba ocurriendo, algo que no podía ignorar. El niño Mateo era el vínculo, la clave que conectaba su pasado con el presente, y ahora entendía que debía confiar en él completamente. Decidió que, al día siguiente, iría nuevamente a ver a Mateo. Ya no podía esperar más. Necesitaba respuestas, y Mateo era la única persona que parecía tenerlas. Se levantó de la cama, se preparó para el día, y salió de su casa, con una determinación renovada. El dolor que había cargado durante tanto tiempo parecía haber disminuido, y una nueva esperanza comenzaba a florecer en su corazón. Cuando llegó al orfanato, encontró a Mateo jugando en el jardín, como siempre. El niño lo miró con una sonrisa serena, como si supiera que Ernesto había tenido el sueño. Sin decir una palabra, se acercó a él, y sin que nadie lo viera, le entregó algo pequeño, algo que brillaba tenuemente. Era un medallón, uno que Ernesto reconoció de inmediato. «Este medallón», dijo Mateo con calma, «es parte de lo que necesitas para encontrar la paz. Santiago lo usaba. Ahora, tú debes llevarlo contigo». Ernesto miró el medallón,
su corazón latiendo con fuerza. ¿Era posible que esto fuera parte de lo que su hijo había dejado atrás para él? ¿Era este medallón la clave para cerrar el ciclo de dolor que lo había acompañado todos estos años? Gracias, Mateo, dijo, con la voz quebrada, pero llena de gratitud. Gracias por todo. El niño sonrió, y sin decir una palabra más, se alejó, dejándolo con el medallón en las manos. Ernesto sabía que, de alguna manera, esto era solo el principio. Había algo más grande esperando ser descubierto, y estaba decidido a seguir adelante, sin importar lo que encontrara. A medida que pasaban los días, la presencia del medallón en las manos de Ernesto se convirtió en un recordatorio constante de su conexión con su hijo y de los misteriosos eventos que rodeaban su vida. Aunque en apariencia parecía un simple objeto de valor sentimental, Ernesto no podía deshacerse de la sensación de que este medallón tenía un propósito más profundo, uno que aún no lograba entender por completo. Cada vez que lo miraba, sentía que el peso de su pasado lo presionaba, exigiendo que hiciera algo más con él. Esa noche, mientras se encontraba en su casa, de pie junto a la ventana, observando las estrellas, pensaba en lo que Mateo había dicho: este medallón es parte de lo que necesitas para encontrar la paz. Santiago lo usaba. Ahora, tú debes llevarlo contigo. Las palabras del niño flotaban en su mente como una melodía que no podía quitarse. ¿Qué quería decir Mateo con eso? ¿Por qué el medallón parecía tener tanto poder sobre él? Decidió que no podía esperar más. La necesidad de entender lo que estaba sucediendo lo estaba consumiendo, y estaba dispuesto a llegar al fondo de la verdad, sin importar los obstáculos que pudiera encontrar. Era el momento de enfrentarse a lo desconocido, de aceptar lo que el destino tenía reservado para él. Al día siguiente, fue al orfanato, decidido a encontrar más respuestas. Sabía que Mateo guardaba secretos que solo él podía descubrir, pero ahora se daba cuenta de que también debía enfrentarse a sus propios temores y dudas. El niño había sido claro en su mensaje: había algo en el que debía desbloquear, algo que solo se revelaría cuando él estuviera preparado. Cuando llegó al orfanato, vio a Mateo jugando con algunos otros niños. No era extraño verlo en el jardín, corriendo y riendo como cualquier niño de su edad. Pero hoy, algo era diferente. La mirada de Mateo estaba fija en un punto, como si supiera que Ernesto había llegado por una razón específica. El niño se acercó lentamente, sin palabras, pero con una mirada profunda que parecía traspasar el alma. Sin decir nada, le extendió la mano a Ernesto, invitándolo a seguirlo. No hubo necesidad de preguntar, ya que sabía que este era el momento en que finalmente encontraría las respuestas que tanto había buscado. Mateo lo condujo hacia el bosque detrás del orfanato, un lugar que Ernesto nunca había notado antes. El ambiente era denso y misterioso, con árboles altos que parecían susurrar entre sí. El viento soplaba suavemente, creando un sonido casi etéreo, como si el lugar estuviera lleno de secretos esperando ser desvelados. Se adentraron más y más, hasta llegar a un pequeño claro. En el centro de este claro, había una roca grande, rodeada de flores silvestres. Este es el lugar, dijo Mateo, finalmente rompiendo el silencio. Aquí es donde debes estar, Ernesto. El corazón de Ernesto latía con fuerza. Algo en su interior le decía que estaba a punto de descubrir algo importante, algo que cambiaría su vida para siempre. Se agachó junto a la roca, mientras Mateo se sentaba en el suelo, mirándolo fijamente con una expresión serena. Ernesto sacó el medallón de su bolsillo y lo sostuvo frente a él. Al instante, el medallón comenzó a brillar suavemente, como si una energía invisible lo envolviera. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y el aire alrededor de él parecía volverse más denso, más cargado de una sensación indescriptible. El medallón vibraba en sus manos, y de repente, una imagen apareció en su mente, un recuerdo de su hijo, Santiago, en sus primeros años de vida. Vio su rostro con una claridad asombrosa, como si lo estuviera viendo de nuevo, con esa sonrisa pura e inocente que había sido su mayor orgullo. Pero esta vez, la imagen no desapareció. Se mantuvo fija, y con ella llegaron más recuerdos, más detalles que Ernesto había olvidado con el paso de los años. Vio a su hijo jugando en el jardín, corriendo por la casa, riendo y pidiendo a su padre que lo acompañara a jugar. Aquellos momentos felices que había creído perdidos para siempre comenzaron a cobrar vida ante sus ojos. «Tu hijo está aquí», susurró Mateo,
como si pudiera escuchar los pensamientos de Ernesto. Él nunca se fue, y todo lo que viviste, cada sacrificio, cada dolor, todo tiene un propósito. Él te guiará, pero necesitas confiar en él, en su legado. Ernesto cerró los ojos, abrumado por la emoción. Sentía como si estuviera a punto de romperse, pero al mismo tiempo, experimentaba una sensación de paz profunda, como si finalmente estuviera comenzando a entender su propósito. ¿Cómo puedo confiar en esto?, preguntó, su voz quebrada por el dolor. He perdido tanto. ¿Cómo puedo creer en lo que está sucediendo? Mateo lo miró fijamente. El amor de un padre nunca se pierde, Ernesto. Lo que has perdido no es un adiós. Es solo el comienzo de algo nuevo. Santiago te ha estado guiando todo este tiempo, y ahora es el momento de que lo entiendas. Ernesto apretó el medallón con fuerza, y en ese momento, algo extraordinario sucedió. El medallón comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y de repente, las imágenes de su hijo desaparecieron, reemplazadas por un mapa, uno que parecía estar trazado en su mente. Era un mapa de su vida, de su camino hacia la redención, hacia el entendimiento. Esto es lo que necesitas, dijo Mateo. Santiago ha dejado una marca en ti, y ahora, tú debes seguir el camino que él te ha trazado. Ernesto miró el mapa en su mente, y por primera vez en muchos años, sintió una claridad que nunca había experimentado. Sabía lo que tenía que hacer, y aunque el camino por delante sería difícil, estaba listo para enfrentarlo. No podía cambiar el pasado, pero sí podía controlar su futuro. Con el medallón en sus manos y una renovada determinación, Ernesto levantó la vista, agradecido por todo lo que había aprendido. Sabía que estaba en el camino correcto, y que Santiago, aunque ya no estaba físicamente con él, siempre estaría a su lado, guiándolo hacia la paz. Ernesto había pasado la última semana sumido en una mezcla de emociones. Después del encuentro en el bosque, todo había comenzado a tener sentido. Los recuerdos de su hijo, las pistas dejadas por él, el medallón, todo comenzaba a encajar. A pesar de las respuestas que había encontrado, aún sentía que algo le faltaba. Había dado un paso importante en su búsqueda, pero sabía que no podía detenerse allí. El sol ya se había puesto cuando volvió a su casa, un lugar que antes había sido un refugio, pero que ahora sentía vacío, como si no encajara con la nueva perspectiva que había adquirido. Entró con cautela, sin saber si el silencio de la casa sería un consuelo o un peso aún más grande. Lo primero que notó fue que el aire estaba extraño, como si estuviera cargado de algo inexplicable. Caminó lentamente hacia el salón, donde, sobre la mesa, encontró una carta. La carta estaba escrita con letra elegante, pero la tinta era algo desvanecida, como si hubiera sido escrita hace mucho tiempo. Tomó la carta y, sin dudar, la abrió. Al instante, las palabras lo envolvieron como una corriente eléctrica, una sensación de urgencia lo invadió. La carta decía: Ernesto, sé que estás buscando las respuestas. Pero hay algo más que debes saber. Tu hijo dejó más que recuerdos. Hay algo que aún no has descubierto, algo que cambiará todo lo que sabes sobre tu vida y tu futuro. La verdad está más cerca de lo que imaginas. Ve a la cueva en las montañas. Allí encontrarás lo que buscas. La letra era inconfundible, la letra de su esposa, Laura. No podía creer lo que estaba leyendo. Laura había muerto años atrás, y aún así, su carta parecía tan real, tan reciente. Miró la carta con incredulidad, y una sensación de miedo lo envolvió. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué había dejado esta carta para él ahora, después de tanto tiempo? Ernesto guardó la carta en su bolsillo, sintiendo que el peso de su significado lo aplastaba. Su mente estaba acelerada, pero una parte de él sabía que no podía dudar. El destino le había mostrado el camino, y ahora debía seguirlo. No podía esperar más. La cueva de las montañas, esa era la clave. Sin perder tiempo, comenzó a prepararse para el viaje. A pesar de la incertidumbre, sentía que algo más grande que él lo estaba guiando, algo que había estado esperando toda su vida. Mientras recogía lo necesario para el viaje, pensaba en su hijo, en las respuestas que aún le debía, en todo lo que había perdido. Sabía que la montaña era un símbolo de lo que debía superar, un obstáculo en su camino que necesitaba enfrentar para alcanzar la paz.
La mañana siguiente, con la carta de Laura guardada en su bolsillo y el medallón en su cuello, Ernesto partió hacia las montañas. A medida que ascendía, el paisaje se volvía más desolado, como si estuviera cruzando un umbral hacia un mundo distinto. La nieve cubría las rocas y las ramas de los árboles, y el aire se volvía más gélido a cada paso. Pero, a pesar del frío, había algo cálido en su interior, una determinación firme que lo impulsaba a seguir adelante. Después de horas de caminata, llegó finalmente a la entrada de la cueva. La entrada era pequeña, casi oculta entre las rocas, pero algo en su interior le decía que este era el lugar correcto. Con el medallón brillando débilmente en su pecho, entró en la cueva, sin saber exactamente qué encontraría, pero con la certeza de que debía estar allí. El interior de la cueva era oscuro y frío, pero a medida que avanzaba, una luz tenue comenzó a iluminar el camino. No era una luz común, sino una luz que parecía emanar de las piedras mismas. El medallón comenzó a brillar con mayor intensidad, como si respondiera a la energía del lugar. Ernesto se sintió atraído hacia una cámara en el fondo de la cueva. Al llegar, lo primero que vio fue una mesa de piedra, sobre la cual descansaba una caja antigua, cubierta de polvo. Con cautela, Ernesto se acercó a la mesa y tocó la caja. En ese momento, el medallón comenzó a vibrar, y una sensación de reconocimiento lo invadió. Sabía que la caja contenía algo importante, algo que le revelaría toda la verdad que había estado buscando. Con las manos temblorosas, abrió la caja. Dentro, encontró un viejo diario, junto con una carta enrollada. La carta estaba dirigida a él, y la letra, una vez más, era la de Laura. Con el corazón acelerado, desdobló la carta. Ernesto, sé que no has entendido todo hasta ahora, pero has llegado tan lejos, y por fin estás listo para recibir la verdad. El medallón, las cartas, todo esto ha sido parte de un plan. Tu hijo, Santiago, está aquí, en este lugar, esperando por ti. La cueva guarda su última voluntad, y la llave para comprenderlo todo está en tus manos. Debes entender que nunca estuviste solo, y que este viaje es solo el principio de lo que está por venir. Sigue adelante, mi amor, y nunca olvides que el amor siempre encuentra su camino. Las palabras de Laura resonaron en su mente, y de repente, todo comenzó a tener sentido. Santiago, su hijo, había dejado pistas, lo había estado guiando, y la verdad sobre su vida y su destino estaba más cerca de lo que imaginaba. Pero aún quedaba una última pieza del rompecabezas por descubrir. Con la carta en sus manos y el medallón brillando más que nunca, Ernesto comprendió que su vida había tomado un giro irrevocable. El amor de su hijo, la guía de Laura, todo lo que había vivido hasta ahora, lo había preparado para este momento. El futuro ya no era incierto, y la paz que había estado buscando finalmente estaba al alcance de su mano. Ernesto sentía que su corazón latía con una intensidad que nunca había experimentado antes. Tenía el diario de Laura en las manos y la carta de su hijo Santiago en su mente. Cada palabra, cada letra, era como un eco que resonaba en su pecho, como si las piezas del rompecabezas finalmente comenzaran a encajar. Pero aún había algo en su interior que le decía que el viaje no había terminado, que aún quedaba una última etapa que debía recorrer. Con el medallón brillando fuertemente, y las palabras de Laura y Santiago flotando en el aire, Ernesto miró hacia el fondo de la cueva, donde una puerta de piedra se encontraba casi oculta entre las sombras. Había algo en ese portal que lo atraía, algo que lo instaba a avanzar sin dudar. No había vuelta atrás. Lo sabía. Era el momento de enfrentar su destino. Se acercó a la puerta y, con una fuerza que no sabía que tenía, presionó contra ella. La piedra comenzó a moverse lentamente, como si respondiera a su toque. Una vez que la puerta estuvo completamente abierta, una luz cegadora lo envolvió. No era una luz común. Era una luz dorada, cálida, como la de un amanecer que marcaba el fin de la oscuridad. Ernesto no dudó ni un instante y entró en la nueva sala que se le presentó. Dentro, encontró una sala circular. En el centro, sobre una piedra alta, reposaba una urna de cristal. La urna, delicada y resplandeciente, contenía un objeto que le resultaba familiar. Era el medallón. Pero no cualquier medallón, sino el mismo medallón que había encontrado en el pecho de su hijo Santiago muchos años atrás. El mismo medallón que había estado guiando sus pasos.
Ernesto se acercó a la urna con cautela, y al hacerlo, una voz suave, pero clara, llenó el aire. Has llegado tan lejos, papá. Estoy orgulloso de ti. La voz era la de Santiago. No había duda. Era como si su hijo estuviera allí, en ese lugar, hablándole directamente. La emoción lo invadió, y las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro. No sabía cómo era posible, pero su hijo estaba allí, de alguna manera. Ernesto extendió su mano hacia la urna, y en el momento en que tocó el cristal, este se desintegró, como si fuera polvo. Al tocar el medallón, una visión comenzó a formarse frente a él. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y el pasado de repente volviera a la vida. Vio a Santiago cuando era niño, jugando en el jardín de su casa, riendo, feliz. Vio a Laura, su esposa, sosteniendo al pequeño Santiago en sus brazos. Vio su vida juntos, las alegrías y las penas, los momentos que había olvidado con el paso de los años. La visión comenzó a cambiar. Vio un accidente. Un automóvil se estrellaba, y una silueta familiar estaba tendida en el suelo. Él mismo estaba allí, inconsciente. Vio cómo su vida había cambiado en un instante. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió después. Santiago, su hijo, había estado allí. Había sido él quien lo había salvado. Había sido él quien había hecho el sacrificio, quien había dado su vida para asegurarse de que Ernesto tuviera una segunda oportunidad. El medallón, el diario, las cartas, todo eso había sido parte de un plan mucho más grande de lo que él había imaginado. De repente, la visión se detuvo. Ernesto estaba de vuelta en la cueva, temblando. Las palabras de Santiago resonaban en su mente. Papá, me sacrifico para que puedas vivir, pero quiero que vivas de verdad. No por mí, no por Laura, sino por ti mismo. Encuentra tu paz. Deja el pasado atrás. Vive el futuro. Ernesto cayó de rodillas, abrumado por la revelación. Durante años, había cargado con la culpa de la muerte de su hijo. Había creído que su vida había sido un castigo por no haber podido protegerlo. Pero ahora entendía. Santiago no quería que viviera atormentado. Él quería que viviera plenamente, que encontrara paz, que dejara ir el dolor. Santiago había hecho su sacrificio por él, no para que viviera con culpa, sino para que viviera con esperanza. Con el medallón en sus manos, Ernesto sintió una ligera presión en su pecho, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de alivio. Ya no estaba solo. Su hijo seguía con él, guiándolo, dándole el coraje para seguir adelante. Ernesto cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran libremente. No era un signo de debilidad, sino de liberación. La verdad, por fin, había salido a la luz. El pasado había quedado atrás, y el futuro ahora estaba abierto ante él. El amor de su hijo, su sacrificio, su legado, todo eso lo había llevado hasta aquí. Con una nueva determinación, Ernesto se levantó. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no tenía que buscar más respuestas en el pasado, porque la respuesta había estado con él todo el tiempo. Santiago le había enseñado lo más importante: vivir por uno mismo, abrazar el presente y mirar hacia el futuro con esperanza. Dejó la cueva con el medallón en su pecho, sabiendo que el camino por delante sería diferente. El viaje de redención no había sido fácil, pero había valido la pena. Al final, el amor de un hijo había mostrado el camino. Ernesto se encontraba de pie frente a su casa, mirando al horizonte. La suave brisa acariciaba su rostro, trayendo consigo un aire de renovación. Por primera vez en muchos años, sentía que todo estaba en su lugar. La visión en la cueva, el medallón de su hijo, las cartas y las palabras de Santiago aún resonaban en su corazón, pero ya no lo hacían con un peso doloroso. Ahora, estaban impregnadas de esperanza, de amor, de una paz que nunca pensó que experimentaría. Había pasado un tiempo desde que dejó la cueva, un tiempo en el que se permitió vivir sin el lastre del pasado, sin la culpa que lo había atormentado durante tantos años. El amor que su hijo le había demostrado, el sacrificio que hizo por él, todo eso lo había transformado. Ya no era el hombre roto que había llegado a ese cementerio, buscando respuestas. Ahora era alguien diferente,
alguien que había encontrado su propósito. La vida, por fin, tenía sentido. Mientras caminaba por el jardín de su casa, recordó las palabras de Santiago: vive por ti mismo, papá. Era un mensaje simple, pero poderoso. No se trataba de revivir el pasado ni de rendirse a las sombras de los errores cometidos. Se trataba de vivir, de levantarse cada día con la convicción de que lo que importaba era el presente y el futuro, no las cicatrices del ayer. Ernesto se acercó a la mesa de su comedor, donde estaba el diario de Laura. Desde que había regresado de la cueva, había decidido leerlo de nuevo, sin la prisa de antes, sin la presión de la culpa. Esta vez, las palabras no lo hacían llorar, no lo destrozaban. En su lugar, las leía con gratitud, con una profunda sensación de conexión. Laura, su esposa, había sido una mujer increíble, llena de amor y coraje. Su vida, aunque corta, había dejado una huella imborrable en él. Pero, sobre todo, le había dado el regalo más hermoso, su hijo Santiago. De repente, el sonido del timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Ernesto se levantó y fue hacia la entrada. Al abrir la puerta, se encontró con un joven que no había visto en mucho tiempo. Era Tomás, el hijo de su amigo Rubén. Tomás había crecido frente a sus ojos, pero siempre había sido una figura distante. Sin embargo, ahora, algo en su mirada había cambiado. Había madurado, y su rostro reflejaba una mezcla de curiosidad y respeto. «Señor Ernesto, vengo a pedirle un favor», dijo Tomás con una voz decidida. «Mi papá me ha hablado mucho sobre usted, sobre lo que hizo por nuestra familia, y quiero agradecerle. Pero también vengo con una petición». Ernesto lo observó en silencio por un momento, sintiendo una extraña calma en su interior. Tomás estaba allí, parado frente a él, no solo como el hijo de un amigo, sino como alguien que necesitaba su ayuda, su orientación. «¿Qué es lo que necesitas, Tomás?», preguntó Ernesto con amabilidad. Tomás dudó por un momento, como si no estuviera seguro de cómo empezar, pero luego habló con firmeza. «Quiero saber cómo perdonar. No me refiero a perdonar a los demás, sino a mí mismo. He cometido errores, y no sé cómo dejar de cargar con ellos. Mi papá me dijo que usted sabe lo que es vivir con un peso en el corazón. Quiero aprender a liberarme de eso, como lo hizo usted». Ernesto sintió que su corazón se conmovía. Aquella pregunta, aquella solicitud, le recordó las horas que pasó en la cueva, enfrentando su propio dolor, sus propios miedos. Tomás no sabía lo que había vivido, pero de alguna manera, sus palabras tocaban una fibra profunda en él. Era el momento perfecto para compartir lo que había aprendido. La vida nos enseña que no podemos cambiar el pasado, Tomás. No podemos revertir las decisiones que tomamos ni borrar las cicatrices que nos dejaron. Pero lo que sí podemos hacer es aprender de esos errores, aceptarlos y dejar que nos transformen, no para definirnos, sino para liberarnos. Perdónate a ti mismo, hijo. Solo así podrás vivir en paz, le dijo Ernesto con una sonrisa tranquila. Tomás lo miró, sus ojos brillando con una nueva comprensión. Parecía que algo dentro de él se había desbloqueado, como si, por fin, hubiera encontrado la respuesta que tanto buscaba. «Y gracias, señor Ernesto», respondió Tomás, con la voz entrecortada por la emoción. «No sé si lo lograré de inmediato, pero sé que voy a intentarlo». Ernesto asintió, sabiendo que esas palabras eran lo único que Tomás necesitaba para dar el primer paso hacia la sanación. Había algo profundamente humano en ese momento, algo que lo conectaba con la esencia de lo que había aprendido. La vida no es perfecta, pero está llena de segundas oportunidades. Todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido, ahora tenía un propósito. Había encontrado la paz, y esa paz no solo era para él, sino para todos los que estaban dispuestos a escuchar y aprender. El joven se despidió con una mirada agradecida y se fue, dejando a Ernesto solo con sus pensamientos. Mientras observaba el atardecer desde su ventana, sintió que el viaje finalmente había llegado a su fin. Ya no necesitaba buscar respuestas en las sombras del pasado. La paz, por fin, lo había encontrado. Con una última mirada al horizonte, Ernesto murmuró para sí mismo: «Gracias, hijo. Gracias por darme la oportunidad de vivir de nuevo». Y en ese momento, con la luz dorada del atardecer envolviéndolo,
Ernesto entendió que la verdadera vida no era vivir sin dolor, sino aprender a vivir a pesar del dolor. La vida, al final, era un regalo. Si llegaste hasta aquí, comenta, emoción, dale like, comparte, nos ayudará mucho, suscríbete para no perder los próximos videos.